En uso de la palabra, el diputado Cristian Castillo. Sí, señor presidente, muchas gracias. Y lo primero que quiero señalar es que estamos hoy debatiendo después de violaciones al reglamento de la Cámara de Diputados, que tiene el dictamen oficial, que incluyó todo el capítulo de reforma laboral que no se había tratado en el debate previo, que no pasó por la Comisión de Legislación del Trabajo, que incluyó la liquidación de las moratorias previsionales sin pasar por la Comisión de Previsión, que es además un dictamen completamente inconstitucional, tanto en lo que hace a las facultades delegadas como en lo que hace a la violación del 14 bis en la estabilidad del empleo público y también en la regresividad de las relaciones laborales, algo expresamente prohibido en los tratados internacionales que ha suscrito nuestra nación con rango constitucional. Y uno dice, ¿por qué están haciendo esto a los ponchazos? ¿Por qué se apuran? ¿Por qué lo hacen con irregularidades e ilegalidades? Y la respuesta, señor presidente, es porque saben que el humor social se les está agotando. El martes pasado, una marea humana en la ciudad de Buenos Aires, pero también desde San Salvador de Jujuy hasta Ushuaia y en todas las ciudades del país, en las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, llenó las calles para decirle a este gobierno que no se meta con la universidad pública, para repudiar el recorte brutal al financiamiento universitario, pero no fue solo por eso. La marcha universitaria catalizó un descontento creciente, porque aunque el presidente Milei haga cadenas nacionales para decir como Galtieri, estamos ganando, los números son categóricos. El consumo interanual ha caído en electrodomésticos 45%, en la construcción los insumos 32%, cemento 30%, en automóviles 30%, indumentaria 30% y hasta medicamentos 5%. Con la liquidación de los salarios y el poder de compra de las jubilaciones, están provocando una recesión profundísima que ya se está cobrando empleos todos los días en todas las áreas de la economía. Esta es la realidad del crecimiento del descontento social. Y se apuraron porque los diputados de los bloques colaboracionistas saben que cada día que pasa les va a costar más justificar por qué le hacen el aguante al gobierno de la ultraderecha, a un gobierno negacionista de la dictadura, negacionista de los derechos de las mujeres, negacionista de la acción humana en el cambio climático, a un gobierno que llama héroes a los que fugan capitales, a las guaridas fiscales, a los que viven de las exenciones impositivas y vienen después a hablar contra los trabajadores. Exenciones impositivas que todos los bloques de esta Cámara han votado, con excepción del Frente de Izquierda. Escuchaba a la ex vicepresidenta el otro día en Quilmes hablar de lo que significaba para Galperín las exenciones impositivas en la economía del conocimiento. Faltó que alguien le recuerde que también el bloque del entonces Frente de Todos, junto con Juntos por el Cambio, votaron todos juntitos, incluso los diputados de Juan Grabois, esas exenciones a Galperín. El Frente de Izquierda tiene el orgullo de no votar nunca
excepciones a los capitalistas y no votar nunca, meterle la mano en el bolsillo a la clase trabajadora. Señor presidente, estas dos leyes que se están sometiendo conjuntamente a debate son un agravio a toda la clase trabajadora, son un ataque de una enorme magnitud. Si sumamos los cambios en la reforma laboral, la vuelta del impuesto a las ganancias para los laburantes y el quite de la moratoria previsional y las privatizaciones. Estas leyes deberían haber sido enfrentadas hoy con un paro activo y millones de trabajadores en las calles. Hoy los aceiteros están dando un ejemplo y hay piquetes en Renova, en Vicentini y en otras empresas repudiando el tratamiento de la ley Bases. Y sepan todos los que la van a votar que lo que le pasó al diputado de Loredo el otro día, donde un chofer de colectivos, mientras hablaba en un canal de televisión, le decía: caradura, da quórum para votar el financiamiento educativo, le va a pasar a todos los que voten estas leyes, porque no es gratis meterle la mano en el bolsillo a un laburante bancario, a un chofer de camiones, a un laburante de la UTA, a un metalúrgico, un metalmecánico. Se lo van a hacer saber a cada uno de los que vote estas leyes antipopulares y de entrega nacional. Y si me concentro primero en cada uno de los títulos de la nueva versión de la ley Ómnibus, que lleva el nombre de Bases, un poco insólitamente, porque si se tuviese que llamar Bases, es Bases para la destrucción nacional, base para la esclavización de las trabajadoras y trabajadores. Empecemos desde un comienzo. Inconstitucionalidad, facultades delegadas, que se liga con el artículo 2 y el artículo 3. Porque si uno se apega al texto constitucional, este Congreso no puede delegar la facultad de legislar. Y el diputado Pichetto ha querido transformar en una norma que esa violación constitucional hay que dársela a todos los gobiernos, pero no es así. Que la hayan violado gobiernos anteriores no quiere decir que a cada uno que suma puede atribuirse la capacidad de legislar. Pero en este caso es doblemente grave, porque ya sabemos cómo lo quiere emplear. Lo quiere emplear para votar DNU como el 70-2023, lo va a emplear para los tarifazos, lo va a emplear para echar laburantes del Estado, para cerrar empresas, para hacer negocio financiero, para endeudamiento. Todos los que voten la facultad delegada serán corresponsables de lo que haga mi ley con esas facultades delegadas. Y a las diputadas de la coalición cívica que habló antes, dijo que iba a votar contra las facultades delegadas, sin embargo, su bloque se niega a dar quórum para liquidar el DNU 70-2023, la facultad delegada más grande de todos, si ustedes me permiten la metáfora. ¿Cómo se puede decir que uno está en contra de las facultades delegadas y después mirar para otro lado cuando se está sentando un DNU que quiere aplicar más de 369 artículos por una facultad que se atribuye de rey el presidente? Segundo gran ítem que tiene esta ley de la ignominia nacional, la reforma del Estado. Liquidan la estabilidad del empleo público, se autoerigen en los que pueden disolver organismos públicos. Con la propia emergencia, la Agencia Nacional de Discapacidad pueden disolver. El CONICET lo pueden reducir a la nada. ¿Hasta dónde vamos a llegar en lo que le están votando a este presidente de la ultraderecha? Señor presidente, las privatizaciones ponen aerolíneas. ¿Y qué pasó cuando privatizaron aerolíneas en los 90? ¿Sabe cuántos aviones tenía aerolíneas antes de ser privatizada? 30 aviones. ¿Sabe con cuánto la dejaron Iberia primero y Marzán después? Un avión. La vaciaron, la destruyeron. El Estado la capitalizó, la rescató. ¿Y ahora qué van a hacer? La van a entregar de nuevo.
¿Para qué? Para que un grupo capitalista haga negocios y después el Estado nuevamente tenga que rescatarla. Ese es el negocio que hacen. Privatizan, la funden, el Estado rescata y después de vuelta el negocio de la privatización. Ferrocarriles. ¿Qué pasó en los 90 con los ferrocarriles? 80.000 trabajadoras y trabajadores ferroviarios en las calles. Pasamos de 35.000 a 7.000 kilómetros de vías férreas. Ferrocidio, como lo llamaba Pino Solanas. Y ahora de vuelta, la operación ferroviaria de los trenes de pasajeros y el Belgrano Cargas, sujeto a privatización. Nuevamente el Estado salió todo con los impuestos del pueblo, se sostienen los ferrocarriles. ¿Para qué? Para que lo entreguen de vuelta a los negocios de algunos amigos que ellos tienen. Eso es las privatizaciones. Correo Argentino, ya empezaron los despidos, señor presidente. Ya empezaron los despidos. ¿Saben lo que es el telegrama de despido que te dicen mañana no volvés a trabajar y no sabés qué futuro tenés? En una Argentina quebrada, en un país donde el desempleo crece todos los días. Desde ya los amigos de los empresarios eso no les importa. Ni lo piensan, ni les pasa por la cabeza, señor presidente. Tercer punto que agrego, contratos de obra pública, la modificación, todos capítulos para frenar, liquidar la obra pública, con esa idea del presidente de que si tiene utilidad lo va a hacer un privado. Y lo dije en el debate del verano, Estados Unidos renueva todos los fondos en infraestructura con fondos públicos. Nadie opina lo que opina el delirante de Javier Milei. Y liquida la obra pública. Lo que necesita una cloaca que se necesita en un barrio, un puente, una obra de infraestructura. Liquida eso, para eso está el capítulo de los contratos. Liquidar la obra pública. Blanqueo laboral, que es un premio a los evasores. Reforma laboral, después lo va a desarrollar más mi compañera Miriam Bregman. Pero insisto, es un ataque en regla a las y los trabajadores. Solo quitar derechos. Solo digo un punto. Cualquier trabajador, cualquier trabajadora de menos de 5 laburantes en esa empresa deja de tener derechos. Se acabó el aguinaldo, se acabó las vacaciones pagas, se acabó la licencia por estudio, se acabó la licencia por enfermedad. Pasa a ser un colaborador. Chantada, caraduras, le sacan derechos a los laburantes. Eso es lo que están votando, violando tratados internacionales que no permiten leyes de regresividad laboral, sino solo derechos progresivos. Una reforma progresiva sería cortar la jornada laboral a 6 horas, como planteamos del Frente de Izquierda, para repartir el trabajo sin afectar el salario y que los laburantes tengan tiempo libre. Pero no, solo sacarle derechos a los trabajadores. Y el RIGI, el régimen de grandes inversores, hasta el 2038 le van a dar esos beneficios impositivos. Después dicen que no hay plata, pero a los que juntan 200 millones de dólares, todo tipo de beneficios. Tan brutales que hasta la UIA se agarra a los bolsillos con los negociados que están haciendo. Y le hago una apuesta, señor presidente. Vea la lista de los que estuvieron en el Yau Yau con el presidente. Hagan los nombres con Galperín, con los de Globan, con los de otros negocios. Y le aseguro, todos ellos van a estar en los beneficios del RIGI. A todos ellos le van a sacar los impuestos. A todos ellos le van a permitir llevarse los dólares afuera. Esos son los que están haciendo el RIGI. Más los fondos de inversión, más los negocios del narco, del contrabando de armas, a los cuales no le van a pedir antecedentes. Esos son los negociados que están en el RIGI, señor presidente. Energía. Otro de los que son dueños del gobierno. Le entregaron YPF a Techín, competidor directo. Le entregaron también la Secretaría de Trabajo. ¿Y qué van a hacer? Algo insólito. Siendo un país productor de petróleo y de gas,
No podemos fijar precios internos diferenciales. Todo al precio internacional, como si fuéramos un país importador. ¿Para qué? Para beneficio de las grandes petroleras y los grandes exportadores de energía. ¿Qué más, señor presidente, van a hacer? El beneficio es la maximización de la renta. ¿Usted entiende que eso, para los hidrocarburos, ya fue una catástrofe? ¿Qué hizo Repsol en los 90? Maximizó la renta. ¿Qué hizo? No garantizó las reservas. Todo lo que había explorado YPF se lo llevaron. Lo que se había explorado por acá se lo llevaron para allá, vaciaron. Su renta espectacular. Recuerdo a Antonio Brufau, el CEO de Repsol, recibía una prima más alta cada año por los negociados que hacían, por cómo nos saqueaban bienes naturales. Y ahora de nuevo se va a dar el hecho insólito de que una empresa pueda exportar todo lo que saca de Argentina sin garantizar el abastecimiento interno. En un mundo donde mañana te viene una guerra y lo que importaba se acabó, pedíselo a Mongo. Eso es lo que están votando. Mano libre a las petroleras, mano libre para llevarse los recursos, mano libre para aumentar los precios de los combustibles como se les cante. Ese es otro de los grandes negociados, le dedican muchos artículos a este tema. Moratoria previsional, no puedo dejar de mencionarla, ya lo señalaba Miriam antes. Repugnante. ¿Con qué cara van a mirar a sus madres, a sus hermanas, a sus familiares, mujeres, los que están votando que les sube la edad de jubilación? Hoy mujeres con 58 y 59 años que se iban a jubilar el año que viene y le dicen, no, 5 años más. Eso es lo que están votando ustedes y después hablan de que la gente viva mejor. Una caradurez. Y si esto dice el cuerpo, los títulos y los capítulos, que no quieren discutir por capítulo, de la ley Ómnibus, la nueva versión, ni le cuento la ley fiscal. La ley fiscal es un robo descarado. Bajan la alícuota de bienes personales, la más alta, de 2,25 hasta que casi no existe, 0,25. Y seguramente, entre los que pagan bienes personales, hay muchas y muchos de los diputados que van a votar mejorarse sus ingresos, porque están entre los más ricos del país, entre los que pagan bienes personales y hoy van a votar bajarse lo que pagan de bienes personales. Un dietazo por otra vía. Y a cambio de bajar los bienes personales, cumpliendo con lo que les reclama el Fondo Monetario Internacional, a los laburantes, a los camioneros, a los bancarios, a los metalúrgicos, a los de las automotrices, a los aceiteros que hoy están de paro, le meten directamente la mano en el bolsillo. Cuando se vote esta ley, si es que se vota, vamos a ver que el salario baja y lo que pagan de bienes personales baja para los más ricos. Hood Robin se llama el paquete fiscal, sacarle a los laburantes para darle a los más ricos de este país. Y el diputado Espert decía que lo que se hizo cuando se votó sacar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias fue un desquicio. ¿Le habrá dicho al presidente Milei que cuando estaba en campaña, porque quería ganar los votos de los laburantes que pagaban injustamente la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, él decía que era un robo? Ese desquicio Milei y Villarruel supuestamente lo votaron cuando hacían demagogia. Total, para ganar votos, le prometo a los laburantes. Ahora cuando gobierno, se acabó. La devolución del IVA, nada. Pagar impuesto a las ganancias, de nuevo a los trabajadores. Eso es, señor presidente, lo que tienen estas dos leyes en conjunto. Un ataque brutal a la clase trabajadora, leyes que favorecen el saqueo, ataques sobre los derechos de las mujeres y, por el otro lado, beneficio a los más ricos de este país, al capital financiero, a la gran burguesía nacional que está allá adentro, internacionalizada, que es la que se va a ver favorecida con todo este esquema que está aplicando el gobierno, obvio, con un poco de plan Krieger-Bacena,
un poco de plan Martínez de Oz, un poquito de plan de Menem, no tanto como Menem, fue brutal, y también una parte del esquema de Macri. Todo eso está en este cocoliche de terror que está impulsando el gobierno de Milei. Y quiero dedicar la última parte de lo que voy a decir para señalar que en esta pelea se están expresando tres concepciones de país o tres perspectivas políticas. Por un lado, que obviamente han aparecido muchas veces en la historia, ¿no? La expresión directa del capital financiero internacional, el plan que está llevando adelante el gobierno y al que sostiene todo un sector que los apoya. Yo sé que algunos decían, che, ¿cómo van a colaborar con Milei? Bueno, yo le digo, mirá, le dieron muchas veces intendente a la dictadura. Esto es una más de lo que están haciendo muchos, ¿no? El personal civil de la dictadura, recordemos, muchos les dieron intendente. El capital financiero internacional. Del otro lado, los que dicen, hay que regularlo un poco. Nosotros expresamos la burguesía nacional, dice el peronismo, el mercado interno. A estos los podemos regular desde el Estado. Y estamos nosotros, que somos, es cierto, una fuerza minoritaria, pero que es una fuerza minoritaria que se apoya en una clase mayoritaria. Nosotros somos la fuerza que quiere expresar políticamente a esa fuerza social que ha marcado la historia argentina. Esa fuerza social que estuvo en las grandes huelgas de inicio de siglo y que dieron lugar a la llamada Patagonia Rebelde o a la Semana Trágica en 1919. Esa fuerza social de la gran huelga general de la construcción del 36. Esa fuerza social que hizo la resistencia al golpe fusilador del 55. Esa fuerza social que emergió en el Cordobazo y que no paró hasta el golpe genocida del 76, que hizo las gloriosas jornadas de junio y julio del 75 contra el plan de hambre de Isabel y López Rega y dio lugar a las coordinadoras interfabriles. Esa fuerza que como rebelión popular estuvo en el 2001 cambiando el escenario político nacional. Esa fuerza política que cuando gobierne, cuando llegue al poder, va a poder dar vuelta a la Argentina de abajo para arriba. Va a hacer que comer no sea un privilegio, que tener un techo no sea un privilegio, que tener tiempo libre no sea un privilegio. Presidente, hay que tener imaginación política, hay que superar este esquema de los peores, los malos peores. Hay que buscar una salida de fondo y esa salida solo la pueden dar las y los trabajadores. Por último, insto a que quienes nos están viendo a la salida de su trabajo vengan acá al Congreso a manifestarse. Todavía con el número, con la fuerza, con jubilados, con asambleas barriales, con los estudiantes que no pueden dejar solos a quienes están luchando, con los sindicatos pasando por encima de quienes no quieren movilizar, podemos lograr frenar esta ley en general y en particular estas dos leyes. Señor presidente, el pueblo está mirando. El que vote a favor de esto en general y particular será acusado por siempre por nuestro pueblo trabajador. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Castillo.